YouTube, GF Norona Oficial, Facebook Fernández Norona. Metió un pinche susto porque como están todo el tiempo dando guerra, aunque me dicen que da lo mismo que yo le suba el volumen o no, a los teléfonos les subo el pinche volumen y tenía puesto el aparatazo este que tengo. No, hombre, casi le da un infarto al perro, el gato salió corriendo, Emma se desmayó, ahorita le están poniendo alcohol y a mí casi me da un infarto. El mataviudas, no, el dejaviudas. Entonces por eso me tardé un poco, porque en lo que quité el aparato que está vinculado al teléfono, ya ven que ahora está todo vinculado al teléfono, pues ya nos atrasamos un par de minutos, pero ya estamos listos. Y hoy entramos sin demora a platicar los sueños de mi padre, que sepa la chingada cuáles eran. La verdad, yo no conviví con él, pero quise titular así la videocharla de hoy, porque el cabrón de Obama, que es un cabrón bien hecho, tiene un libro que se llama Los sueños de mi padre. Es un libro espléndido. Obama puede haber sido lo que le dio la gana, fue lo que le dio la gana, presidente de Estados Unidos, nada más siendo el primer afroamericano que llega a tan importante responsabilidad con una expectativa enorme, pero es un tipejo. 3 millones de deportados bajo sus 2 periodos. Pero el libro me lo recordé hoy y quise empezar con eso la plática, porque fíjense que fui a desayunar al Jardín del... No desayuné al Jardín de las Delicias. Hoy es sábado, entonces hay una asesina, Don Armando, que es buenísima, cabrón, enfrente del Jardín de las Delicias. Solo está sábado y domingo. Ahí las tortillitas recién hechas, unas tortillonas, ¿qué tortillitas? Son tan generosos que ya antes comprabas el aguacate, ahora ya está partido ahí el aguacate para que le pongas a la cecina. Crema, lo que quieras, salsa, tan buenísimos. Yo creo que es la mejor cecina de la zona. Debe venir de Yecapixtla, por supuesto, buenísima. Buenísima, es la mejor que he comido acá, que no es poca cosa, O sea, Amo Moxley tiene muy buena cecina, yo creo que esta es mejor. Está cabrona. Y luego, de gordo, pues pasamos, después de haber caminado hoy durísimo, al Jardín de las Delicias, que vas a la parte de abajo y hay un río ya, todavía tiene un poco de agua, pero debe haber sido un río muy caudaloso, porque hay unos ahuehuetes maravillosos, que esos árboles son solo en lugares donde hay mucha agua, que había mucha agua, ya no hay. Es terrible el daño que venimos haciendo a la naturaleza. Estos hipócritas con la reforma energética es muy preocupante, se han desmadrado todo, no tienen vergüenza. En fin, y al entras por la parte de la altura de la carretera y luego bajas, desciendes y tienen libros en la entrada. Hay 2 cafés que tienen libros, este y uno de Amatlán. En el de Amatlán vi un libro que me interesó, pero me dijeron que solo era para leer ahí. Y agarré este de Granado Chapa, que a la mayoría no les debe decir nada, por la izquierda se llama, de Silvia Cherem, o Kerem, con un prólogo de Carmen Aristegui. Es un libro del 2000... Ahora verán. Del 2010, tiene 10 años. Granado Chapa fue un referente, una institución, un periodista muy importante, tenía una columna de muchos años, Plaza Pública, trabajó para Excelsior, trabajó para Proceso, trabajó para La Jornada, cuando La Jornada era La Jornada. Y este hombre, de origen humildísimo, de madre soltera le llaman a las mujeres jefas de familia, a propósito de lo que hemos estado discutiendo del tema de que no se debe negar a la mujer el derecho a la libre sexualidad y a determinar sobre su cuerpo. El padre de Granado Chapa era un campesino que tenía mujeres por todos lados, hijos por todos lados. Tuvo 6 con la mamá de Granado Chapa, 6 eran. Él fue el tercero. Entonces fue muy pobre,
el único que estudió de su familia, que lo apoyaron sus hermanos y su mamá para que estudiara. Del papá, pues no vio, pues lo veía algunas veces que iba a su casa. Y él comenta que cuando murió a los 25 años, el papá murió, él tenía 25 años, Granado Chapa. Dice, no, yo no sentía nada. Y platiqué con, se me fue ahorita el nombre, son puros personajes los que aparecen ahí con él. A este hombre al que menciona, Buendía, dice que era muy buen padre, lo asesinaron, por cierto, en los gobiernos priistas, nunca se aclaró. Luego decían que se había suicidado, tenía un tiro en la espalda. Se había suicidado un tiro en la espalda, imagínense. Era un periodista también con mucha información. Y bueno, él era muy joven cuando Julio Scherer era el director de Excelsior. Tiene una visión crítica, pero lo que les quiero decir es que le comenta Buendía que, pues, que él no siente dolor por la muerte de su padre, que le vale madre. Pero natural, pues el papá no había estado, si el padre pues, no había sido padre, la mamá los había sacado en realidad. Pero ahí Buendía le dice, oye, pues tu padre pues hizo pues, lo que podía, o sea, era un hombre de origen campesino, pues macho, sin información, pues, con la testosterona, pues la reproducción y lo demás, ¿no? La libido fuerte y lo demás le vale a madre. Y pues las mujeres son las que quedan responsables y a cargo cuando son embarazadas. 6 hijos tuvo. Entonces me acordé del libro de Obama, de mi propia historia, ahorita les voy a comentar, pero me acordé del libro de Obama, porque Obama no lo dice, yo creo que le pesa el tema, pero no dice que su madre fue madre soltera, también un caso singular, porque en el caso de Obama, el papá era un africano de Nigeria, creo, y pues parece que era un tipo brillante, doctorado, mucho más preparado que su mamá. Su mamá era una anglosajona, y yo creo que era una mujer sin prejuicios, muy, pues yo creo que de la época hippie seguramente, muy abierta, porque tiene el hijo con el padre de Obama, y luego tiene otro marido de Indonesia, si mal no recuerdo. Se van a vivir, de hecho, a Indonesia y luego a Hawái, o a Hawái y luego a Indonesia. O al revés, no le tocó a Obama la parte del racismo terrible, pero lo vivía con la abuela que tenía prejuicio con los negros. Y todo esto les cuento porque en mi caso yo también, yo no conocí a mi padre, o sea, vamos a decir, lo conocí, pero no traté mayor cosa con él, hablé pocas veces con él, en realidad le valía absoluta madre. Eran estas formas de macho mexicano, ¿no? Duro, pues era pobre, ¿no? La verdad es que la de haber pasado difícil. A mí se me dolió porque me caía muy bien el cabrón. A mí se me dolió cuando murió. Enero, me acuerdo, fue un enero. ¿Qué fue? 6. No recuerdo la fecha. Trabajaba yo en el Seguro Social. Haber sido 1985, 84, por ahí. Y la verdad es que es las dos cosas que hemos hablado. Una hemos hablado, la otra la voy a hablar hoy. Era un estigma que tú fueras hijo natural, le decían. Por supuesto que en México pues esas cosas se resolvían muy fácil. En todos los registros civiles pues llegaba la mamá y te registraba con el apellido del papá y asunto resuelto, aunque no estuviera el papá ahí reconociéndote. Que además, por supuesto, en el caso de mi papá, que era un vago, estaba muy orgulloso de sus bebés, decía él, ¿no? Para llegar hasta el labregón de sus hijos. Fuimos 2 con mamá, tuvo 3 con Marta, la mujer con quien se casó, Fernández, que es Martínez, quizás, no estoy seguro, y tuvo por lo menos un hijo más que no conocimos, mayor. ¿Ya regresó? No, Silvestre. Ah. Vino a tomarse la leche con Destroy.
Y la verdad es que era una cosa, era una carga, ¿no? Porque pues tú ves a las familias, más tus amiguitos, ni siquiera de mala fe, algunos maldosones, pero ni siquiera de mala fe, te digo, oye, tu papá, pues qué, ¿no? Se fue a comprar cigarros, ¿no? Aunque era en México, yo creo que fácil la mitad de las mujeres han sacado adelante solas, a veces inclusive con la carga del marido, aunque yo creo que sería de verdad a veces menos gravoso que estuviera. Yo a mis hermanos de parte de mi padre, yo creo que sí les hizo daño mi padre, porque o sea, estaba muy cabrón, era muy autoritario, ¿no? Era un tipo muy brillante, muy carismático, muy simpático que le da la gana, pero como tenía problemas de alcohol son muy violentos, ¿no? La gente con problemas de alcoholismo se vuelve terrible. Y, y entonces Granado Chapa, por ejemplo, no cuenta maltratos de su padre, yo tampoco, por supuesto, no, así que ni frío ni calor. Eh, Obama, yo creo que no lo trató. Yo creo que no lo trató y él hace un poco una cosa que yo lo hice como a los 16 años, ir a conocer a toda la familia paterna ahí en Tangancícuaro, Michoacán, que me recibieron a toda madre, la verdad. Todos fueron mi abuela, que era muy rígida, mi abuela paterna, Margarita Álvarez, un hijo de ella, se volvió a casar, no recibía a la segunda mujer ni a sus segundos hijos. No era muy tradicional y muy cabrona, carácter muy cabrona mi abuela. Y a mí me recibió, pero no era de expresiones, era muy, no, cuando se murió mi papá no soltó una lágrima, lo he platicado con ustedes, ni una lágrima soltó, era una mujer muy dura, muy recia, y no, hombre, yo creo que era su hijo predilecto. Y se le veía reventada, pero no soltó una lágrima. Entonces no era muy de apapachos y todo, pero conmigo me sentaba a su derecha y conmigo era un montón de primos y me daba un trato de mucha deferencia, ¿no? Yo ahí ni pintaba de nada, pues era un mocoso ahí de 17 años. No creo que vieran ninguna proyección de nada, ¿no? O sea, era simple, pues yo me parecía mucho a mi padre. Me parezco. Ahora he ido agarrando también parecido con mi madre. Este, y entonces Obama hizo un poco eso, hace un viaje a Nigeria, a conocer la familia, a conocer su raíz y todo el asunto. Entonces el libro de Los sueños de mi padre trata él de resolver ese tema, de cerrar el capítulo. Lo hizo cuando terminó la universidad, no, yo creo que más grande. Era joven, como 32 años tenía, me parece, había sido el primer afroamericano en ser elegido dirigente de los abogados de una universidad muy prestigiosa. Obama es un tipo, pues, brillante, ¿no? Eso nadie se lo discute. Talentoso, pues no hubiera llegado a donde llegó si no lo fuera. Muy pragmático y un tipo, pues en realidad, sin compromiso con el pueblo de Estados Unidos, un farsante, ¿no? Pero esa parte me llamó la atención con lo de Granado Chapa y me hizo reflexionar sobre el tema, porque Granado Chapa siendo, no, pues yo creo que él la tuvo muchísimo más difícil que yo. Él era de Hidalgo. Hidalgo es bastante racista, de una colonia muy pobre. Pues, nadie de su familia estudió, él mismo no iba a estudiar. Entonces él tuvo que nadar a contracorriente en serio y a fuerza de puro talento salió adelante. Hizo 2 carreras a la vez, la de periodismo y la de abogado, y era un tipo pues realmente excepcional, ¿no? Todo esto se los cuento porque hay una situación en el país muy que se viene acentuando, que es todo este clasismo, todo este racismo que les irrita que gente surgiera del corazón del pueblo, o sea, sí, hijos de jefas de familia, hijos de familias pobres, hijos del pueblo,
hijas e hijos del pueblo, surgidos del corazón del pueblo, estén llegando a responsabilidades públicas. Por ejemplo, hoy el cretino del botijón del Calderón, el que hace caricaturas en el Reforma, es un mega reaccionario y es un acomplejado, es un tipejo. Se burla de Citlali Hernández, que es una mujer joven, talentosa. La verdad es que yo la conozco de cuando era diputada local y fue la única que iba a las manifestaciones que nosotros hicimos contra la reforma. La reforma energética yo no me acuerdo, seguro por ahí anduvo, pero todas las que nos tocaron contra la reforma laboral, sobre todo contra la intención de establecer la Ley de Seguridad Nacional, que era una situación de represión y de estado de sitio, ahí ella se destacó. Ahí estuvo Solalinde, ahí estuvo Omar, el de que ahora son del mismo equipo, el de Ayotzinapa. Se hizo Estefanía Veloz, por ahí participó, o sea, se hizo un abanico muy interesante y era ella la única que tenía cargo. Es gordita, es una mujer, surgía del corazón del pueblo, llegó a senadora, para sorpresa de muchos, yo incluido, y ha demostrado tener talento, tener carácter, esforzarse en preparación, tener capacidad de formar equipos y de organización. Ella fue clave para recabar las firmas del juicio a los expresidentes que lograron el objetivo. Yo francamente pensé que no lo iban a lograr. Entonces, esta actitud racista miserable, yo no sé, no sé si Citlali tenga padre y madre y creció con padre y madre o solo con su mamá, es de origen humilde, eso no hay ninguna duda. Y es una mujer preparada, no sé ni siquiera qué carrera tenga, pero es una mujer preparada, es una mujer comprometida, es una mujer que yo diría que en este momento está en estas posiciones sectarias de un grupo mayoritario en Morena, pero que las irá corrigiendo porque además es muy joven. Ella no llega a 30 años. Y estos miserables, ¿no? Ella, por ejemplo, la atacan mucho porque, bueno, le mandaron, acuérdense, cuando era senadora, un sobre bomba, ¿no? Que le explotó ahí. Afortunadamente fue una cosa más de susto que de impacto. Entonces son muy fascistas, muy miserables. Hoy que López-Gatell dio a conocer, López-Gatell pues yo creo que viene de sectores medios. No creo que su origen sea pobre, pero estudia en la UNAM y debe venir pues a lo mejor, insisto, de sectores medios, pero está al servicio del pueblo y del movimiento. Entonces ha generado una rabia feroz porque para descalificar la estrategia que el compañero presidente ha venido haciendo en materia de salud frente a la emergencia sanitaria, están viendo, hoy llegaron 200,000 vacunas de Sinovac, la otra vertiente es CanSino y Sinovac, son las dos vacunas chinas que se hicieron para enfrentar la emergencia sanitaria. Se contagió, lo dio a conocer, bueno, la derecha, bueno, el cabeza hueca de Fox, diciendo tonterías. Son muy miserables, son verdaderamente, ¿qué término podríamos decir? Porque son fachos, hombre, ¿no? Ayer les comentaba yo de cuando asesinaron, ya casi al final de la charla, a Gustavo Madero. Ellos venían de la aristocracia porfiriana, pero se enfrentaron al dictador y lo derrotaron. Y los odiaron, pero con ferocidad. Mañana, creo que mañana es cuando se cumplen 108 años, pasado mañana, se me hace, 22. Han dado fallo con esa fecha, no sé por qué, bueno, no la tenía tampoco así grabada, ¿no? Les comenté, Gustavo Madero perdió un ojo y entonces tiene un ojo de vidrio, le decían ojo parado. Con una bayoneta le sacaron un ojo, luego le sacaron el bueno, luego lo empezaron a picotear, a darle de bayonetazos
hasta que lo mataron, ¿no? Y le decían, no chilla, no sea cobarde, no sea hombre, no, hijos de la chingada, terrible, hombre, borrachos los soldados. Y celebró la prensa, primero el asesinato de Gustavo Madero y luego el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que no les habían hecho nada, que lo único que habían hecho era liberar a la prensa y al pueblo de un opresor. Como les decía duramente Gustavo Madero, mordían la mano que les había quitado el bozal. Y es una historia negra, vergonzosa de nuestro país, cómo la prensa jugó. Hay un libro del Fisgón sobre el linchamiento que hubo el año previo al asesinato de Madero, porque la prensa jugó un papel clave para que tiraran al presidente Madero y para que lo asesinaran junto con el vicepresidente Pino Suárez. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Del contento de haber derrotado a la dictadura y Pino Suárez, que no fue la primer fórmula con la que jugó frente a Díaz Madero. Se me olvidó ahorita el nombre de este hombre con el que luego rompió con Madero, resultó un tipo muy ambicioso, Gómez creo que se apellidaba. Cómo el acceder al cargo de vicepresidente acabó costándole la vida, a igual que a Madero, que su sueño le acabó costando la vida, y la prensa se portó de una forma verdaderamente miserable, cobarde, ruin, como lo están haciendo con el compañero presidente López Obrador. Hoy él comenta de manera muy fuerte, cabrona, mi aspiración es ser uno de los mejores presidentes de México y lo voy a lograr. Ande, cabrón, ande, no se anduvo por las ramas y plantea su sueño y su convicción, porque más él sabe que está escribiendo una página grande en la historia de nuestra patria. La verdad es que está haciendo una tarea extraordinaria, aunque se lo regateen. La vacunación va, la liberación de los hospitales, de bajar la presión es notoria, la mejoría de las condiciones, el esfuerzo enorme, pero además sigue con lo demás, o sea, lo del aeropuerto Felipe Ángeles en marzo del año que entra se entrega, la refinería de Dos Bocas, estos miserables que están, pues, ¿qué van a decir? Que sigamos comprando en el extranjero la gasolina porque es más barata, que fue la idea con que vendieron la reforma energética y el pueblo siguió pagando gasolina cara y electricidad cara y entregaron nuestra riqueza al extranjero. Como les dije ayer, no privatizaron a su progenitora porque no cotizaba en la bolsa. Entregaron todo. Han sido de un traidores al pueblo verdaderamente infames. Y bueno, los medios, yo entiendo, como decía el compañero presidente al periodista del Universal, pues el pleito no es contigo, el pleito es con tus patrones, porque pues entiende que los medios que ahora no reciben millones pues estén rabiosos en contra del compañero presidente, en contra de este gobierno, que de todo los está sirviendo, que de cualquier manera está sentando precedentes de libertad absoluta, donde la prensa, como con Madero, puede decir lo que quiera, injuriar inclusive, calumniar, desinformar, intrigar, complotar. Es una cosa, no hombre, ellos, Granados Chapa, pues Excelsior se los cierran. Fíjense, yo no sabía. La tentación autoritaria de los presidentes del PRI, antes de hasta Salinas, yo creo que hasta Zedillo, pero sobre todo hasta Salinas, eran Dios sobre la tierra. Tenían un poder absoluto. Podían hacer lo que les diera la gana. No había
Pues el poder legislativo no era un contrapeso nada. Hoy exigen un contrapeso. Son hipócritas. Quieren que la mayoría que le dio el pueblo al compañero presidente, que el pueblo le dio mayoría en la Cámara. No nos puso ahí para que le obstaculizáramos la tarea, sino para que le ayudáramos a sacarla. Que pretenden que nosotros le paremos el carro cuando estamos en ese proyecto. Pero cuando estaba el PRI no hacía nada. Y el PRI tenía mayoría absoluta en las cámaras, y las cámaras obedecían incondicionalmente al presidente, la prensa lo aplaudía incondicionalmente, nadie se enfrentaba al presidente. La única limitación que tenía, y todos tuvieron tanto poder, bueno, no todos, todos tuvieron mucho poder, todo el poder, y algunos enloquecieron a tal grado con ese poder que quisieron reelegirse. Es el caso de Miguel Alemán. A Miguel Alemán fueron a decirle, sí, está muy bien, presidente, si quieres reelegirte. Fueron algunos expresidentes a hablar con él. Ningún problema. Solo te decimos que nosotros, ya que va a haber reelección, a quien apoyamos es al general Lázaro Cárdenas. Ay, cabrón. Entonces aquel reaccionó cuando dijo, sí, la reelección muy bien, pero te vamos a poner enfrente al general Lázaro Cárdenas. Ay, cabrón. Miguel Alemán hizo lo que le dio la gana, robó a manos llenas de los más corruptos de los presidentes que ha tenido el país. Y por supuesto quería quedarse. Yo no sabía que Luis Echeverría también. Y no sabía que Reyes Heroles, el abuelo, el hijo y el nieto son deleznables. Federico Reyes Heroles es un tipejo de la derecha. Su abuelo se volvería a morir si lo viera. De derecha, cabrón. O sea, Reyes Heroles, yo no he leído cosas de él, un tipo académicamente muy culto. Tiene 3 tomos sobre el liberalismo en México, la historia de la historia política del país del siglo XIX. Es un referente, ideólogo del PRI, tipo cultísimo. De historia de México sabía una locura. Y dice Granado Chapa que pensaba que Echeverría era tonto. Y el 5 de febrero de 1975, ya era a un año de que terminara Echeverría, pero todo el mundo se le hincaba al presidente. En Querétaro, en el aniversario de la Constitución, dice, aquellos aturdidos que pretenden la reelección lesionan a nuestra revolución, niegan nuestras instituciones y ofenden al revolucionario Luis Echeverría, aunque él sabía que quien lo promovía era Echeverría, ni modo que los diputadas, creo que ni había senadores se manejaran solos, ¿verdad? Hemos aprendido a legislar no para un hombre. Cuando lo hemos hecho, el resultado ha sido funesto, dijo en alusión al asesinato de Obregón, porque les recuerdo que Álvaro Obregón le entrega la presidencia a Plutarco Elías Calles en 1924, con el acuerdo de regresar en 1928. Calles hace que se haga una reforma a la Constitución para que pueda regresar a la presidencia después de un periodo, y Obregón regresa en 1928. Se le atraviesa a su hijo político Francisco Serrano, que es asesinado. La sombra del caudillo, les he platicado, y Martín Luis Guzmán cuenta ese episodio terrible de nuestra historia. Bueno, lo matan el día de su cumpleaños. Y Obregón era tan duro, era su hijito político, Serrano, era el ministro de guerra. Un tipo listo, no sé militarmente qué tan destacado haya sido, pero era el ministro de guerra de Plutarco Elías Calles. Él consideraba que le tocaba, era relativamente joven, yo creo que no llegaba a 40. Gustaba mucho, por supuesto, el vino y las mujeres, macho, y lo matan y lo llevan a los sótanos del castillo de Chapultepec. Ahí vivía el presidente, en este caso Calles, y cuenta la leyenda que lo ve Obregón y le dice, muerto, su Francisco Serrano, le dice, mira nada más cómo te dejaron, Paquito, la cuelga que te dieron, o sea, el regalo que te dieron porque era el día de su cumpleaños. Se habían venido a celebrar a Cuernavaca y ay, cabrón, se me fue el nombre del pueblo, camino
de México a Cuernavaca o de Cuernavaca a México. Lo asesinaron junto con todos los que iban con él, algunos periodistas, incluso amigos de él, matan como a 20, una cosa así. Y luego mataron a Marta R. Gómez. Y pues solo, Obregón contiende solo en 1928, pues gana la presidencia, no tenía adversario, igual que López Portillo en 76. Y pues lo matan, ¿no? A Obregón, acuérdense, ahí en lo que hoy es el Parque de la Bombilla, en San Ángel. Entonces se lo recuerda a Reyes Heroles en su cara, pues porque Echeverría estaba ahí encabezando el acto del aniversario de la Constitución el 5 de febrero de 1975. Eso era carácter y no chingaderas, porque nadie se atrevía a decirle esas cosas. Al presidente Reyes Heroles era el presidente del PRI en ese tiempo. Claro que puesto por Echeverría, pero Reyes Heroles pues no se andaba con chiquitas, ¿no? Un tipo, a él se le debe. Por cierto, fíjese qué bueno, así sirve que hablo del tema. A Reyes Heroles se le debe la reforma electoral de 1977 que abre a los partidos de izquierda, sobre todo porque el PAN ya tenía participación. Abre la representación proporcional y por lo tanto abre a la representación de las minorías, que los partidos de izquierda no podían ganar, y los de la derecha tampoco, porque era muy difícil y cuando ganaban les hacían fraude. Algún distrito, pues, si la gente votaba, si acaso, por los alcaldes, por los gobernadores, y siempre imponían a los del PRI, los diputados les revalían madre. Entonces, ganar un distrito era prácticamente imposible. Entonces, con la representación proporcional, en los partidos, tanto el PAN como el Partido Comunista en su momento, tuvieron sus primeras representaciones en la Cámara. Un puñado de diputados, pero que jugaban un papel extraordinario. Pablo Gómez fue suplente quizás ¿de quién habrá sido suplente? No lo sé, fíjense, eso no lo tengo en mente. Pero de algún dirigente importante, a lo mejor de Valentín Campa. Y le tocó desde muy joven ser diputado y se destacó siempre, un orador brillante, un parlamentario destacado, con mucha experiencia. Entonces a Reyes Heroles se le debe la reforma de 1977, si mal no recuerdo, que le dio registro al Partido Comunista. El Partido Comunista participa en esa campaña en 1976 con Valentín Campa sin registro. Obtiene más de 1 millón de votos, 1,5 millones, creo, en una campaña sin dinero, sin registro, sin nada, extraordinaria. Valentín Campa fue de los primeros diputados del Partido Comunista. Eran un puñado, no creo que hayan llegado a más de 5. Acción Nacional también tenía un puñado. Por eso cuando critican la representación proporcional, yo les digo que se equivocan. Se equivocan porque además en su absoluta ignorancia ni siquiera han revisado que Morena en su primer representación que tuvo en 2015 llegó a 32 diputados, una cosa así, la mayoría de representación proporcional, la inmensa mayoría. Eran muy pocos los que habían ganado de mayoría. Y luego se aumentó porque algunos diputados se pasaron a Morena. A 38 llegaron, creo, por el fenómeno de la campaña de 2018. Pero era 38 de 500. O sea, Morena no habría tenido, prácticamente habría tenido 2 diputados, 3, 5 si quieren, si solo existieran los de mayoría. No se conoce el sistema político mexicano y se busca quitarse de personajes indeseables tomando decisiones absurdas, porque no es la representación proporcional la incorrecta, como no es el fuero el que genera impunidad, como no es el presupuesto del partido, a los partidos el que genera corrupción, sino es pues la corrupción misma, la despolitización, el que se adueñen de los partidos ciertas burocracias
impongan en los cargos de representación proporcional que la gente sí vota, porque reitero que en la boleta aquí están los de mayoría y atrás está toda la lista de representación proporcional. Del votar por partido estás votando por su lista. Y dicen, no, pero yo no escojo esa lista. Pues tampoco escoges al candidato. El partido pone al candidato. El ciudadano no tiene más opción que la que los partidos le presentan. La representación popular se hace vía el régimen de partidos. Se ha abierto a la representación independiente, pero no tiene ninguna posibilidad un ciudadano de a pie de enfrentar un partido. Hemos visto, el único diputado independiente que hubo la legislatura pasada a nivel federal fue el mareado de Cloutier. Quiso ser senador y ya no lo apoyaron. Hoy está rumiando su amargura en posiciones totalmente perdidas, equivocadas, torpes, majaderas. Y el fenómeno de los candidatos, yo estuve participando, pues quise ser candidato a la presidencia sin partido, no tenía partido, 2018. Y ahí me encontré con todos los independientes, eran más bien de derecha. Pues ahí andaba Ferriz de Con, y andaban una bola, pues eran de derecha, súper reaccionarios, súper despolitizados, perdidos, extraviados. Había algunas personas de buena fe también, pero la mayoría eran unas arañas, la verdad. Y con estas ideas que la derecha ha logrado meter en la gente y que no hemos alcanzado el nivel de claridad y de comunicación para que la gente revise. Miren, lo digo de otra manera, sobre un tema también muy fuerte. Creo que lo comenté así nada más de pasadita. Yo le pedí a la fracción que discutiéramos el tema de la interrupción legal del embarazo. Hice el artículo que salió en el Heraldo ayer, donde planteo que las mujeres han interrumpido el embarazo desde que la humanidad es humanidad, que no está discusión eso, lo que está discusión es el fondo, si lo pueden hacer en condiciones de seguridad que no pongan en riesgo ni su vida ni su libertad. Además de que es la medicina privada la que hacen un negociazo, son unos hipócritas, ¿no? Están en contra del aborto, pero lo practican y se enriquecen con él. Y por supuesto las mujeres pobres pues, son las que peores condiciones tienen, porque no tienen para pagar las cantidades. Iban a investigarme cuánto cobran ahora por un aborto en la medicina privada. En todo el país, el único lugar donde es legal es el DF, de interrupción legal del embarazo. Y entonces en este tema yo le pedí a la fracción del PT pues, que lo pudiéramos discutir. No hemos podido porque hemos tenido temas fuertes, pues la iniciativa preferente que se va a discutir el martes, lo de cannabis también lo comentamos y todavía va a tardar una semana más. Y 2 compañeras diputadas dijeron que estaban en contra. Y yo les dije, oigan, compañeras, no se va a respetar su decisión final, o sea, no se puede forzar a nadie a votar en un sentido, pero yo les pediría que revisen la convención de CEDAW de 1981 y la cuarta Reunión Mundial de Mujeres, vean los argumentos, vean la situación, son convenios internacionales, son derechos humanos de las mujeres que no se han integrado a nuestro marco constitucional. Me parece que es lo menos que pueden hacer antes de tomar una decisión, o sea, no se cierren, o sea, de igual manera con estos temas, todavía aparentemente menos espinosos, pero que la gente de repente hace suyas ideas que le han impuesto y no se permite abrirse a discutir, a reflexionar, a revisar, a conocer. No, los pluris son unos parásitos y nadie los elige. Pues todo eso es falso. Pues coinciden en la posición de Ferriz de Con y de Gilberto Lozano. Esas son las posiciones de esos rabiosos, ¿no? De total ignorancia, de derecha, despolitizadoras, fascistas, la verdad, ¿no? Entonces, y hay compañeras de Morena que juegan demagógicamente con esos temas.
Mario Delgado en algún momento en tribuna dijo, hay que bajar las prerrogativas a la mitad para que haya para hospitales, para escuelas, para caminos. Está diciendo tonterías. Ya lo he dicho, 2.500 millones de pesos, la mitad. 3.500, porque parece que ahora van a ser 7.000. Bueno, pues igual, alcanza para 1.000.000 de apoyo a adultos mayores o a personas con discapacidad, un bimestre. Un bimestre. Punto. No alcanza para más. No es cierto, no es significativo en el presupuesto nacional. Eso no quiere decir que no tenga que bajar el presupuesto de los partidos o que no tenga que tener una revisión. Pero hacer demagogia con el tema de que se puede usar de mejor manera, que todas estas cosas, ¿no? Está jodido. Es como los de derecha que me dicen, ahora que soltaron otra vez toda la perrada cuando di el fin de semana pasado en mis recorridos, nuevamente mi celular en Tabasco, ponte a trabajar, huevón, vividor. O sea, eso cómo lo usaba la derecha. Se les ha ido quedando ahí, ya, porque pues, nadie puede decir que no trabajo como enloquecido. Este fin de semana estoy aquí porque fue semáforo rojo en Guerrero. Si no, estaría ahorita en una gira fortísima que se había armado debía yo irme desde el jueves en la noche porque era una distancia grande la del viernes al primer punto. El viernes, sábado y domingo fuerte el recorrido de varios lugares y de largas distancias. Y les decía yo ayer que qué bueno que se suspendió porque se atravesó además lo de la aprobación de la iniciativa preferente del compañero presidente, pero toda esta vividor del erario público, yo les he comentado, he sido 2 veces, bueno, no termina todavía, diputado federal, punto. No, en ningún otro momento he tenido ningún cargo de gobierno, ningún cargo de representación. La mayor parte de las responsabilidades partidarias que tuve en el PRD fue sin sueldo, la mayor parte del tiempo. A mí me tocó una época en que trabajabas, le arrancabas tiempo pues a tu descanso, a tu familia, a todo, y le metía yo tiempo, dinero en mi bolsa, el vehículo que tenía, todo. O sea, yo el primer año que fui presidente del PRD en el Estado de México, no ganaba nada y el vehículo era mi vehículo personal, el que nuevo, ahí se acabó. Un Topaz 92, me acuerdo que tenía, ahí no lo echamos porque andaba yo en chinga a todos lados. Pues no tenías ningún apoyo. Y luego tuve un cruce de desierto muy grande también, del 94 al 2000, 6 años, cabrón. Durísimos, dificilísimos, muy complicados. Y pues nada es nada, ¿no? Además de meterle lana a la actividad y todo, estaba muy complicado. Y luego se dio la posibilidad de que entrara yo a la mesa directiva con la presidencia de Rosario Robles. Y ahí por primera vez empecé a tener un salario que para mí era de locura, cabrón, porque pues había estado yo, pero jodido, entonces me hacía muchísimo dinero, ganaba como 22,000 pesos, una cosa así, en el 2001 o 2012, ya no sé, 2012 me hace. Fue largo ese periodo, 98 años, fíjense. Fue tan difícil que fue en la época que presidió López Obrador, 95, 98, por ahí, ni siquiera estuve en el Consejo Nacional, estuve en todos los consejos nacionales menos en ese. Fue donde toqué fondo. Y luego fui del Consejo, luego fui del Comité Ejecutivo con Godoy y con Leonel Cota. Y luego me volví a quedar en el aire cuando renuncié en noviembre de 2008 al PRD por el fraude que impuso a Jesús Ortega. Y en 2009 fui elegido diputado en septiembre de 2009. Yo renuncié en noviembre de 2008 al PRD. Ahí Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, Dante Delgado se portó muy bien conmigo. Y Alberto Anaya, dirigente del PT, se portó muy bien también. La verdad es que me ayudaron de febrero a agosto de ese 2009,
que sin eso hubiera sido muy, muy difícil para mí, muy difícil, no tenía yo ni un clavo partido a la mitad, porque más pues yo todo me lo gastaba, tampoco era un salario espectacular el de la dirección del PRD. Dejen prendo la luz porque aquí me dejan solo y abandonado y en un momento más va a oscurecer más. Parece que hace un calorón de los mil demonios y de repente en la noche baja la temperatura y refresca. Y además como aquí ando con sandalias, las Birkenstock para que se ardan, los derechosos, sin calcetines te vas enfriando y me empiezo así como a mormar un poco. La verdad es que disfruto mucho este lugar, estoy muy, muy contento aquí. Justo estaba pensando, fíjense, doy un salto mortal, triple salto mortal y llego a la actualidad. Yo vivía en un departamento de 30 metros cuadrados, 35, en la Unidad del Seguro Social de Quesquinagua, Cotlanepantla, una L, chiquitito, ¿no? Entraba hasta el comedor, no hacían muebles para el tamaño de esas casas que eran unas chingaderitas. Entonces tenía un comedor enorme mi abuela, ovalado, y se ocupaba solo una parte porque la otra quedaba pegado a la pared. Esas sillas quedaban imposibilitadas de usar. Una, dos, tres, cuatro, como 5 sillas de este lado. Y lo pegábamos solo cuando había visitas, pues lo movíamos y era un desmadre, porque ocupaba todo el disque comedor, que era un cuadrito a la entrada, una chingaderita de cocina. Luego estaba que era la sala, que con un sofá cama, ahí dormía mi tía Rebeca Noroña, ahí se sentaba mi abuela a ver la televisión que está enfrente, y ahí había todo, así un pinche pedacito, era la disquesala, el sofá cama hacía la división entre el comedor y la sala, y luego otro cuadrito, todo sin divisiones, era una L, que había un ropero, la cama de mi abuela, las literas de mi hermana Mónica y yo, el bañito, pedor, para de contar. Y hoy aquí, esta casa maravillosa que rento, es que me hace muy feliz, es un espacio muy grande, es un lugar muy bello, la montaña ahí se ve, jardinzazo, es un lugar maravilloso, la verdad. Y hoy estaba pensando en la tarde, porque estaba leyendo esto, entonces rememoré cosas y cómo ha sido difícil. A mí, insisto, a mí nadie me ha regalado nada, no es, todo ha sido producto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Y hoy este espacio, que hoy lo estoy disfrutando mucho porque me fui en la mañana a caminar en la montaña a un lugar que no habíamos ido y que costó el ascenso porque no encontramos el camino, entonces nos fuimos abriendo camino en la montaña y llegamos a un lugar padrísimo. Y ya regresé, Emma se quedó tan cansada que se fue a dormir. Y yo me quedé aquí oyendo música y leyendo y estaba reflexionando sobre eso, cómo ha sido mi proceso, como a los 61 años que voy a cumplir, apenas tengo un espacio más que sobrado, rentado, que ya alguien estaba diciendo por ahí, la casa de tu, pues no, la rento, ojalá fuese mía, me encantaría, muy bonita, la verdad, pero no le llego al precio, pero estoy rentando de aquí a septiembre, último de septiembre, ya el 1 de octubre me tendré que salir.
Entonces, y la gente no lo sabe. La gente con una ligereza que te dice tonterías, que te ataca, que tergiversa, que intriga, que suelta veneno, cuando tú lo único que has hecho es hacerles el bien. No, digo, pues que estén enojados los dueños del Universal, del Reforma no sé por qué, porque son de derecha, porque ellos nunca han vivido de los anuncios del gobierno, siempre han tenido una posición. Bueno, con el PAN sí coincidían, con Fox y con el usurpador de Calderón. Con Peña nada. Entonces no, esa es una posición ideológica del Reforma, aunque Reforma fue un periódico que se abrió paso solo, a contracorriente, y siendo un medio serio, ¿no? Un medio de derecha, pero un medio con periodista, con seriedad, con profesionalismo, con reglas de ética. Desde los reporteros del Reforma no te aceptaban ni un libro de regalo. No te tenían prohibido aceptar ningún regalo, un libro. Yo vi, se los he platicado, cuando fui vocero del PRD alguna Navidad, regalé libros y no de mi dinero, del partido. Y el compañero de Reforma, Daniel Moreno, me acuerdo, muy buen compañero, me dijo, no, tenemos prohibido un libro. No era ninguna cosa incorrecta, ninguna corruptela, eran de reglas así muy estrictas, ¿no? Un periódico muy serio, la verdad. Es una pena en lo que ha acabado. El Universal pues trae una trayectoria desde el principios del siglo XX. Les he comentado mucho la entrevista a Francisco Villa, 8 días con Pancho Villa en Canotillo, que edita el Fondo de Cultura, es un periódico importantísimo. Excelsior era el periódico también desde la época de los años 20 del siglo XX, una cooperativa que fue exitosísima, que vivió su época dorada quizás en la dirección de Scherer, Julio Scherer, padre, de 1968 a 1975. Conecta, así se reconectó. Entonces les decía yo, Excelsior, una cooperativa, fue importantísima. Está el libro de la Serna, El vendedor de silencio, sobre un tipo siniestro de Negri, que era el periodista, hagan de cuenta, de López Dóriga de su tiempo, en prensa escrita. La prensa escrita tenía un poder enorme, Excelsior tenía un poder inmenso y cobraba por lo que no publicaba. Además, ese sí, misógino y violento contra las mujeres, pero monstruoso. Es una historia de terror, en realidad. Es muy bueno el libro, El vendedor de silencio, se los recomiendo. Ahora se cayó YouTube. Primero se cayó Facebook, ahora se cayó YouTube. Ya se reconectó. ¿Cómo andamos de tiempo? ¡Ay, cabrón! Se fue en contagia al compañero presidente, que pudo haberse vacunado. Se contagia el secretario de la Defensa, cabrón, si no será una cosa de seguridad nacional, la salud del secretario de la Defensa. Está ahorita en cuarentena por COVID. Se contagia el responsable de enfrentar la pandemia. ¿Qué van a decir de López-Gatell? Que es que no usó el cubrebocas cuando estaba en la playa, en Puerto Escondido, en Huatulco, no sean ridículos, ¿no? Porque no se vacunaron. Podían haberlo hecho. Hay una bola de cretinos que se saltan, que hacen chingaderas, médicos, funcionarios de hospitales, adultos mayores, pasados de lanza, pasados de lanza en todo. Se saltan y nuestros más altos funcionarios, contagiados de COVID porque están esperando su turno. ¿Qué tal, cabrón? Y no reconocen nada. Nada. Son terribles. Pronta recuperación al compañero subsecretario López-Gatell. Efemérides del día de hoy para que ardan los derechosos.
1872, ahorita van a ver por qué van a arder los derechosos, 1872 abre por primera vez sus puertas el Museo Metropolitano de Nueva York. Un museo extraordinario. Lo conozco los últimos